Todo comenzó hace más de una década. Una visión, un compromiso, un propósito. Más de una década construyendo el futuro de la industria. En AMRASI fortalecemos el marco normativo para la seguridad contra incendios. Profesionalizamos la industria para proteger vidas y asegurar la continuidad de los negocios y propiedades. Hacemos visible lo invisible, un problema social, ambiental, de salud y económico que nos involucra a todos. Hoy, en 2025, marcamos un nuevo rumbo. Avanzamos con tecnología, innovación y liderazgo. Porque proteger vidas es más que un compromiso. Es nuestra misión. Somos más que una asociación. Somos AMRASI, la voz y el futuro de la industria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de las jornadas técnicas. Y bueno, antes de empezar, quisiera darles algunas instrucciones. Comparto mi pantalla. Y bueno, las instrucciones son las siguientes. Por favor, durante la sesión vamos a silenciar nuestro micrófono. Por favor, también apaguen su cámara y si desean realizar preguntas, háganlo por medio del chat, porque al final de la ponencia, pues se dará respuesta a sus preguntas, ¿verdad? Entonces, estas son las indicaciones. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar. Entonces, voy a pasar un videíto antes de entrar en materia y continuamos. There are different ways of detecting fire in a battery energy storage system. But now there's a better, safer way to prevent it. It's called Lion Tamer, your foremost solution in lithium-ion battery electrolyte vapor detection. But how does it work? And what makes it so unique? Let's start from the beginning. A lithium-ion battery storage system can catch fire in minutes. All it takes is a single battery cell failing. When that happens, the affected cell starts releasing gases known as electrolyte solvent vapors. And the battery temperature begins to rise. Conventional systems cannot detect these early fire threats and don't activate until there's enough gas or smoke in the room. By that point, a process known as thermal runaway becomes inevitable and fire becomes unstoppable. Now, let's rewind. Lion Tamer detects electrolyte solvent vapors immediately after they start being released, more than 15 minutes before thermal runaway, giving you enough time to prevent fire. Not only that, Lion Tamer can isolate the affected battery racks and initiate ventilation automatically via the battery management system, preventing fire from starting and spreading to other cells, so that your BESS can continue to operate normally. From containerized BESS and data centers to gigafactories and warehouses, Lion Tamer protects energy storage wherever is needed. To discover more about Xtralis Lion Tamer, visit the website below. Excelente, muy bien, pues vamos a entrar en materia. Permítame presentar a nuestro ponente. Él es, él es Óscar Salazar, ya ha estado con nosotros. Y bueno, Óscar Salazar estudió en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid en el rubro de tecnologías energéticas. Tiene la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica junto con una maestría de Administración Organizacional en la Universidad Iberoamericana de León.
En 2015 ingresó a Honeywell en el área de ingeniería de proyectos, donde desarrollaba la gestión en plataformas de integración, control de acceso, intrusión y automatización, creando propuestas técnicas comerciales para cuentas existentes y nuevas en un territorio específico. Posteriormente se desarrolló como ejecutivo de cuentas en sistemas contra incendios, seguridad y comunicaciones, y actualmente se encuentra en Extralis como gerente regional de ventas en México, Centroamérica y el Caribe. Cuenta con certificaciones y cursos tales como NFPA 72 por el IAR, BESDA and Aspire for Extralis, Notifier, Firelight, entre otros. Entonces, él nos viene a presentar el tema del Ion Timer, detección temprana de incendios para sistemas de almacenamiento de energía en baterías de litio. Pues mucho gusto, Oscar. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias. ¿Ahí me Te- escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, dependiendo de la presentación que di, quisiera que nos refrescaras un poco también de acuerdo a lo que te dedicas ahí en Honeywell, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto. En lo que pongo aquí en la pantalla les comento, yo soy Territory Manager acá en Honeywell Fire. Ya tengo cerca de 10 años en la compañía y pues con mucho gusto estoy trayendo para ustedes esta nueva tecnología que se llama Lion Tamer. Tengo la tarea de poder introducir esta tecnología en todo el territorio de Latinoamérica. Entonces, probablemente con algunos de ustedes haya interactuado en algún otro territorio aparte de México para poder hacerles llegar este mensaje de lo que estamos haciendo en el mundo en tema de la prevención de incendios en sistemas de respaldo de energía en baterías de iones de litio, ¿no? ¿Me puedes confirmar, Gabriel, si ahí se ve la pantalla? Sí, correcto, Oscar. Adelante, por favor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su participación. Vamos a comenzar con esta presentación. Por favor, siéntanse con la confianza de levantar su mano o de enviar las preguntas aquí vía chat y estaremos haciendo pausas de manera parcial para poder leerlas, porque si las dejamos hasta el final, creo que se puede perder un poquito el hilo que llevamos en la conversación. Entonces, con muchísimo gusto aquí estaremos atendiendo todas sus respuestas. ¿Sí? Perdón, sus preguntas. Muy bien, vamos a platicar en de cierta manera superficial, digamos, porque el tiempo es limitado, acerca del panorama general de las baterías de iones de litio. Después vamos a platicar un poco acerca de los riesgos que existen en estas baterías, ¿sí? También vamos a compartir algo acerca de las pruebas, evidencias y aprendizajes que hemos tenido de otros incendios alrededor del mundo de este tipo de baterías. Después vamos a hablar el tema de la presentación del producto del Lion Tamer, la generación 3, que es precisamente la solución que tiene Honeywell Fire para poder hacer frente a estos riesgos, ¿no? Hablamos también acerca de la arquitectura de conexión con los bancos de baterías, es decir, cómo interactuamos con estos bancos cuando presentan una condición de emergencia. Y por último, vamos a hablar acerca de algunos casos de éxito que tenemos acá en la región, que cada vez son más y más lo que estamos sumando a la lista, y afortunadamente hemos logrado tener de Latinoamérica, como en todo el mundo, en este tipo de aplicaciones, ¿no? Aquí les dejo mis datos con mi correo electrónico por si gustan contactarme después de la llamada y vamos a comenzar con esto, ¿no? Entonces, el tema del almacenamiento de energía está tomando bastante auge en temas no solo de baterías de litio, sino de cualquier otro tipo de batería en general, pero particularmente el litio representa la mayoría de las aplicaciones, ¿sí? Hay baterías que tienen ciertas ventajas sobre otras, hay de plomo puro, de plomo ácido, de iones de litio, de sodio, hay celdas de hidrógeno, muchas cosas que están saliendo en el mercado, pero las baterías de litio son las más populares y las que se vislumbra que se queden durante más tiempo, ¿sí? Entonces, este crecimiento, esta tendencia se puede observar en la gráfica que ustedes ven acá, cómo año con año la cantidad de energía almacenada va a ser mayor, en parte porque los procesos digitales requieren una infraestructura crítica que esté respaldando esta información, es decir, que no se vaya a ir la electricidad y puedan poner un sistema de respaldo de energía. Además, como toda la parte de generación eléctrica y otras aplicaciones que ahorita vamos a ver, que están tomando mucha fuerza en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué las baterías de litio? Pues, en primera, porque cargan muy rápido, ustedes lo han visto en sus celulares, aguantan muchos ciclos de carga y además manejan la más alta densidad de carga, es decir, en el pedazo más pequeño o en la porción más pequeña yo puedo almacenar la mayor cantidad de energía a diferencia de los competidores que manejan otras tecnologías de baterías, ¿no? Además son muy ligeros.
Yo le llamo, digamos, la regla de tres a las baterías que tienen de litio contra las de plomo ácido, porque tienen un tercio del peso de las de plomo ácido, ocupan un tercio del espacio y además duran 3 veces lo que dura la batería de plomo ácido, ¿sí? Son las tres razones por las que se han popularizado tanto en el mercado, ¿sí? No nada más por precios o por una condición comercial, nada. No, tienen unas ventajas competitivas técnicamente que las hacen más susceptibles a ser adoptadas en estos mercados, ¿no? Lo que ustedes ven acá a la izquierda es un banco de baterías de litio, ¿sí? Este es un banco muy utilizado sobre todo en data centers, esta marca de baterías. Es básicamente, para quien no lo ha visto, un contenedor que es un rack y en la parte de adentro tiene baterías, más o menos alrededor de 16, 18 baterías son las que tienen adentro. Y esto representa alrededor de 35 kilowatt hora, este rack. Entonces, el acomodo de uno contra el otro lo hace un sistema modular y va creciendo dependiendo de los requerimientos eléctricos del lugar, ¿sí? De forma que lo que ustedes ven acá en la pantalla, en la parte derecha, es un banco de baterías ya más formal, digamos ya más estructurado, donde ustedes tienen un banco contra otro o al costado, ¿sí? Y se van acomodando en un arreglo que formen un banco de baterías más grande y esto respalda los procesos de energía que necesiten alimentar, ¿no? Entonces, algo muy importante es que se fijen en la parte derecha, en la imagen que se ve acá, donde nosotros vemos lo que veríamos si destapamos la batería, es decir, si nosotros liberamos esta tapa de aquí y la subimos, tendríamos una vista como la que vemos en esta imagen de la derecha, ¿sí? Donde se muestran unas pequeñas ventanas, unos pequeños puertos de exhalación donde precisamente salen los gases de los solventes del electrolito que tiene la batería en la parte de adentro cuando hay una condición de emergencia, es decir, cuando la batería se encuentra comprometida y su temperatura y su presión aumentan, lo que hacen es fugar unos líquidos que están en la parte de adentro hacia el exterior y esos líquidos se les conoce como el precursor de la fuga térmica, ¿sí? Es decir, si yo detecto la presencia de esos solventes del electrolito en esas membranas, y sigo cargando la batería de forma inminente se va a quemar, no va a haber que lo detenga, ¿sí? Un incendio de baterías de litio es algo muy serio, ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que queremos aquí es hablar de tecnologías que puedan prevenir estos incendios captando los gases en una etapa temprana para poder desconectar el banco de baterías y pueda enfriarse, bajar su temperatura y de esta manera salvar el banco de baterías, ¿sí? Que no llegue a un punto del incendio. Estas ventanas o estos pequeños puertos que ustedes ven aquí son cruciales para entender toda la plática que les voy a dar a continuación, ¿sí? Y que sepan que por esos puertos se liberan esos solventes del electrolito, los cuales, como ya mencioné, son muy importantes en el proceso de quema de la batería, ¿ok? Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar estas baterías? Hoy en día las podemos encontrar en centros de datos, ya sean nuevos o remodelaciones. Sí, hay muchos centros de datos que tienen baterías BRLA y que están migrando a baterías de litio. ¿Sí? Hay data centers tipo Edge o que son en contenedores de barco y se posicionan en lugares estratégicos o inclusive como repetidores de señal en fibra óptica. ¿Sí? Y hay sistemas de almacenamiento de energía que son contenedores que tienen dentro las baterías y están cerrados, no hay gente operando ahí en ningún momento y simplemente almacenan la energía para ser liberada en una hora pico y que no sea tan costoso el kilowatt hora porque precisamente lo cargan cuando es más barato y lo sueltan cuando es más caro, ¿no? Entonces esto se utiliza cada vez más en edificios, centros comerciales, hospitales, industria, minería, en muchos tipos de lugares donde quieren hacer este tipo tendencia que se llama peak shaving, que es rasurar esos picos de energía para que no suba la tarifa y en eso hay un ahorro muy grande de energía, ¿no? Económicamente. El otro son las telecomunicaciones, son varios gabinetes donde se encuentran dentro de las baterías de litio, como se puede observar aquí en la imagen. Se utilizan en antenas repetidoras, en fin, en muchos lugares donde se necesite aumentar la cobertura de una región, ¿no? Estamos hablando también de la generación de energía. Esta es la aplicación más grande donde se encuentran las baterías de litio, porque los sistemas son modulares y son muy, muy, muy grandes. Imagínense ustedes generadores eólicos, solares, plantas de ciclo combinado, muchas cosas que necesitan almacenar la energía en un momento en específico para poder liberarlas después, ¿no? Entonces,
Esta aplicación es muy grande. En México apenas está empezando este tipo de tendencias, pero en otros países como Chile, Perú, etcétera, hay una gran adopción de estas tecnologías y hay unos proyectos muy interesantes de aquel lado, ¿no? Y el último es las fábricas de gran escala, que son lo que hoy en día le conocemos como las gigafactories, ¿no? Son estas fábricas donde se ensamblan o se fabrican los bancos de baterías o las baterías en sí, y el proceso requiere una protección específica porque estaban sujetos a incendio esas baterías y son bastante peligrosas para un lugar de esta naturaleza, ¿no? Entonces, hay otras aplicaciones, estas son 5 que yo les platico que son de las más comunes que encontramos acá en la región, ¿no? Ok, vamos a hablar un poco de los riesgos de las baterías de litio, ¿sí? En tema de 3 videos que yo tengo aquí que representan 3 distintas magnitudes de lo que vería siendo un incendio de baterías de litio, para que más o menos nos demos una idea del comportamiento de estas baterías, ¿sí? El primero que está acá es un scooter, es un patín del diablo o monopatín, como lo conozcan en sus países, ¿sí? Y lo que vemos ahí es una exhalación de gases, de humo, inclusive, ¿sí? Es un video amateur que esta persona está grabando. Y lo que pasa ahí es que de repente la persona empieza a escuchar algunas exhalaciones más fuertes, ¿sí? Y de repente ustedes van a ver que esa persona se va a cubrir porque empieza a ver como ya mucho exceso de esos gases y de ese humo, ¿sí? Y cuando regresa a la cámara, se ve que hay una ignición bastante fuerte, hay una liberación de energía muy grande, inclusive llega a haber explosiones, como ven ahí, ¿sí? Una llama muy intensa, ¿no? Entonces, se acaban los solventes del electrolito porque son finitos, esos son flamables, y se va extinguiendo poco a poco el incendio. Afortunadamente no quemó nada de lo que había alrededor, no llegó al auto que está ahí, pero es un incendio bastante potente, ¿no? Para que se den una idea, ese tipo de baterías es como un ladrillo pequeño, entonces la liberación de energía es bastante grande, ¿no? El siguiente ejemplo es un banco de baterías de litio ya más grande, en una central, ¿sí? Donde se puede ver que sale el humo y súbitamente cambia a chispa, ¿sí? Y en cuestión de 2 o 3 segundos se contagia hacia la parte lateral y hacia la parte posterior del rack, lo cual habla de la reacción en cadena que tienen estas baterías. Se quema una y la que está en contacto se va a quemar en cuestión de 2 segundos, 3 segundos, ¿sí? Es lo que realmente es peligroso, la propagación. El lugar van a ver cómo quedó, así, y es un incendio voraz. La verdad es que se come todo lo que está a su paso. Es un incendio muy especial porque inclusive va habiendo liberaciones de oxígeno en esa reacción. Entonces es como si nosotros estuviéramos teniendo un soplete de aire o una pistola de aire, por ejemplo, cuando hacemos carne asada en un carbón y le estamos echando aire, está avivando la llama cada vez y cada vez más precisamente por la entrada del oxígeno a la combustión, ¿no? Entonces, algo muy similar sucede con las baterías de litio y por eso son tan peligrosas. En el tercer ejemplo, es un caso de un data center en Estrasburgo que hubo en 2021. Empezó precisamente por un problema en el UPS, ¿sí? Es un incendio que duró varios días en apagarse, entonces fue muy mediático porque esto es un data center, ¿sí? Los data centers ustedes saben que venden la confiabilidad de los datos, es decir, la disponibilidad, que siempre estén sucediendo esas transacciones bancarias, esas descargas de video de Netflix, esas compras a través de Amazon, todo ese tipo de cosas no puede parar, ¿sí? Es infraestructura crítica lo que a lo que ellos hacen y precisamente este incendio fue muy mediático porque empezó en las baterías de litio, ¿no? Entonces, no lo pudieron controlar, si se fijan, tardó muchos días en apagarse y consumió prácticamente todo el edificio completo, ¿no? Ok, entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo fallan estas baterías, cómo se queman, ¿sí? O por cuáles son las razones por las que fallan. En este caso encontramos 4 razones por las que fallan estas baterías. La primera es el factor mecánico, ¿sí? Si yo doblo la batería, la tuerzo, la dejo caer, la penetro, etcétera, la batería se va a quemar, ¿sí? Si yo hablo de una parte de sobrecarga o sobredescarga, la batería también se quema. Este es el factor más común cuando una batería está en uso, ¿sí? Si yo la cargo de más o la descargo de más, puede fallar, ¿sí? Se puede quemar. El tema de sobrecalentamiento, como lo vimos en la reacción en cadena de las baterías del banco grande, ¿sí? Sabemos que si algo quema la batería, si algo la calienta, pues se va a quemar, ¿no? Esto es una razón por la cual deben estar protegidos estos bancos, no solo de la misma batería, sino de que ningún incendio exterior pueda dañar la batería,
preferentemente con detección por aspiración, como VESDA, ¿sí? Para que podamos captar esos pequeños incendios que pueda haber o esos incendios incipientes alrededor de la batería y podamos mitigarlos y que no llegue a ese riesgo. Porque no es lo mismo que se queme un escritorio, un basurero, una tarjeta electrónica, que se queme una batería, ¿sí? La criticidad es mucho mayor. El cuarto de los factores es una formación de dendritas. Esas dendritas son eh, unas protuberancias que le crecen a las baterías por la reacción química que hace los solventes con los metales que tiene el cátodo y el ánodo, y hace que crezca de cierta manera y penetre un separador, y eso es como si ustedes hicieran un arco eléctrico, como si ustedes se agarraran y hicieran un cortocircuito en la batería, como si conectaran los polos. Entonces, eso hace que se caliente a tal grado que se quema, ¿sí? Y luego viene la parte de fuga térmica. La fuga térmica es cuando ya se quema la batería y lo que preocupa es esa propagación que les comento, ¿sí? Que la de al lado se vaya a incendiar precisamente por tener el contacto con esa batería, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa en el momento de la fuga de ese gas? Es algo como lo que ustedes ven acá en la pantalla, donde vemos una imagen termográfica de la exhalación en el momento precisamente donde liberan los gases solventes del electrolito de esa batería, que es más o menos como el tamaño de una doble A, entre una doble A y una D, más o menos de ese tamaño. eh, y ustedes ven que la tapa se libera, ¿sí? Esa membrana se rompe para poder dar paso a los solventes del electrolito y que no se vaya a estallar la batería, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tienen como mecanismo de protección y precisamente ese gas es lo que interesa en el análisis de esta presentación, porque si tú lo captas de manera temprana y haces una programación para que se desconecte el banco de baterías y se enfríe, puedes salvar la batería, ¿sí? Voy a hacer una pausa hasta aquí para ver si tenemos preguntas, y podemos platicar, ¿no? Y muchas gracias, Oscar. Pues por aquí nada más hay una pregunta de Lisette y dice, ¿es verdad que se está considerando una clasificación F de este tipo de fuego? Ok, no conozco exactamente la letra, lo olvidé ahorita de la clasificación del fuego, pero ahorita al final de la presentación regreso a esa parte para decirte exactamente la clasificación, ¿vale? Perfecto. Por ahí creo que también teníamos una mano levantada. No sé si quieran abrir el micrófono, quien la levantó. Sí, soy el ingeniero Tomás. Es nada más para cuando estaba comentando Oscar, las temperaturas, ¿cuáles son las temperaturas que se generan a la hora en que tenemos la liberación de producto de las baterías, lo que comentabas? Ah, ok, ahorita lo vamos a ver más adelantito en una gráfica. Sí, gracias. Ujú. Muy Ok, bien. vamos a avanzar entonces. Muy bien. Entonces, ¿qué pruebas, evidencias y aprendizajes tenemos de estos incendios? ¿Sí? Hay una base de datos que se llama EPRI, EPRI, ¿sí? Esta base de datos es pública, ¿sí? En la parte de abajo yo les coloco la liga en la que ustedes podrán ver esta base de datos precisamente, ¿no? Está muy interesante lo que han hecho estas personas. Miren, ellos tienen básicamente un dashboard en donde se indican los incendios que ha habido dependiendo del tamaño que tienen en megawatt hora el sistema de almacenamiento, ¿sí? Entonces, se tienen todos los registros, bueno, la mayoría de los que se saben, en cuestión de cuántos incendios ha habido por año, más o menos cuánto tiempo tenían las baterías. Se muestran inclusive videos como los que están viendo aquí en la pantalla, donde meten un dron para tener imágenes termográficas del lugar y saber exactamente si el punto sigue en ignición o no, ¿sí? Los casos que tenemos son como este en Morris, Illinois, son todas las ligas de los periódicos más reconocidos, de CNN, de Fox, de New York Times, en fin, de muchos muy reconocidos, y ahí se está viendo la evidencia de que estas baterías realmente se están incendiando, ¿no? En este caso, este incendio duró 2 semanas en apagarse, para que se den una idea. Lo controlan a base de agua, ¿sí? En este caso. Imagínense nada más la cantidad de agua que se necesita para poder apagar un incendio de esto. Es Oye, el Johnny no muchísimo, ¿no? vino. Perdón, si se pueden poner el mute para continuar. Eh, entonces, en este caso, tenemos publicaciones muy interesantes para poder dar una referencia a los usuarios finales o a
o a personas que alberguen estas baterías en sus instalaciones para que vean que realmente esto es una realidad y ha sucedido en otras partes del mundo, ¿no? Inclusive te dan un mapeo de hasta qué marca era la batería, ¿sí? Cuántos años tenía funcionando, de qué tamaño era, qué aplicación era, si generación solar, data center, en fin, muchas cosas vienen aquí, ¿no? Es totalmente público esta base de datos y ustedes pueden consultarla cuando gusten, ¿no? Ok, entonces, vamos a hablar algo muy interesante, sobre todo en este gremio que estamos nosotros conectados en este foro de la parte de protección contra incendios. Nos interesa mucho el tema de la normatividad, ¿sí? Afortunadamente, a partir de 2024 se generó una normativa, o bueno, varias, que hablan específicamente de de los bancos de baterías de litio, ¿sí? Antes había otras referencias que eran, mm, digamos, secundarias, por decirlo de alguna manera, y no tan tangibles o con tanto peso como lo hace NFPA, ¿sí? Entonces, a partir de 2024 se generaron dos códigos los cuales ya hacen mención a los sistemas de baterías de iones de litio, ¿sí? Ambos códigos están enfocados más en las salas de telecomunicaciones o en los data centers, ¿sí? Pero yo creo que es un excelente estándar para cualquier otra aplicación que utilice baterías de litio. ¿Por qué? Porque los cuartos donde están las baterías de litio, de cualquier lugar, en una industria, inclusive hasta en una minera, en un hospital, en cualquier lugar, es igual, ¿sí? Es un lugar destinado a las baterías, un cuarto eléctrico, donde hay tarjetas electrónicas, donde están los bancos de baterías en el piso, donde llevan las charolas eléctricas por arriba, y hay aire acondicionado, ¿sí? Entonces, básicamente es casi igual cualquier aplicación hablando específicamente de las baterías de litio, ¿sí? Probablemente afuera en el exterior pueda ser diferente, pero en las baterías de litio es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué dice estas normativas? Voy a hablar únicamente de la 76 por el tiempo, pero es muy explícita. Dice, para áreas del sistema de energía con baterías de energía con sistemas de baterías con una capacidad agregada de 20 kilowatt hora o más y estén separadas por menos de 0.9 metros, se la palabra debe es muy importante, proporcionar un sistema listado o aprobado para monitorear la liberación de vapor del electrolito antes de la fuga térmica, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas son muy rescatables de este código? Una, la palabra debe. Entonces, cuando hay baterías mayores a 20 kilowatts y pegadas separadas menos de 0.9 metros, se debe utilizar un sistema que esté aprobado para monitorear los vapores del electrolito. No habla de otro gas, no habla de hidrógeno, no habla de nada de otras cosas, ni de compuestos orgánicos volátiles, nada. Habla de vapor del electrolito antes de la fuga térmica, ¿sí? Entonces el debe lo hace mandatorio. Y dice, tras la detección de vapores electrolíticos debe ocurrir lo siguiente. Uno, las baterías afectadas deberán de dejar su carga, ¿no? Deberán de dejar de cargarse, ¿sí? Es decir, yo debo avisar al banco de baterías para que se apague y se enfríe. Número dos, las baterías se desconectarán de su carga. Una vez que se identifique qué batería estaba causando el problema, se puede cambiar por una nueva, ¿no? Y tres, enviar una señal de supervisión a una ubicación monitoreada, por ejemplo, un panel de incendio como Notifier o alguna otra marca, ¿sí? Entonces, los sistemas de monitoreo de vapor del electrolito se instalarán de acuerdo con las instrucciones publicadas por el fabricante, ¿sí? Y es donde nos deja un poquito la estafeta a nosotros y nos dice, ustedes díganle al mercado cómo tienen que hacer esta implementación para este tipo de sistemas, ¿sale? Entonces, hay muchas otras referencias para baterías de litio, ¿sí? Hay estudios como la UL 9540A, hay estudios, perdón, hay hojas de datos para quien los audite o los asegure FM Global. FM Global ya sacó una nueva versión que es un datasheet que es el 5-33 y está basado en dos premisas muy importantes que pide para la parte de baterías de litio. Una es el monitoreo de temperatura y dos es el tema de detección de gas de solventes del electrolito. Particularmente habla de eso, ¿sí? Existen otras referencias como la NFPA 855 que habla más para la parte de generación de energía o la parte de almacenamiento de energía que no tiene tanto que ver con un centro de datos o con un área de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, hay muchas referencias, pero la que yo considero más importante hoy en día es esta de la 76 que les acabo de indicar, ¿no? Ok,
Y ahora, hablando de las temperaturas, que es lo que ahorita preguntaban, les quiero enseñar un análisis que hizo la UL 9540A, ¿sí? Es un análisis que se les hace a todas las baterías para que puedan pasar una prueba de calidad, ¿sí? Al menos las que quieren venderse con esos estándares. Y lo que les quiero enseñar aquí son cosas bien interesantes. Primero, se detecta el cell venting. Este cell venting es precisamente la liberación del gas a través de esas membranas que yo les acababa de decir, ¿sí? En este caso, pusieron baterías dentro de este contenedor que ustedes ven aquí para saber qué era lo que pasaba. Entonces, respondiendo a la pregunta de la temperatura, en este caso encontraron alrededor de 600 grados centígrados la temperatura máxima a la que se elevaron cuando hubo el incendio. ¿Sí? Con eso respondo a la pregunta. El tema es, lo único que funcionó es la aplicación manual de agua, ¿sí? El tema de los agentes limpios, dióxido de carbono y eh, muchas otras cosas que hicieron, pues no funcionaron, ¿sí? En este caso, estos fueron los picos de temperatura. Cuando aplicaron agua fue cuando más bajó la temperatura de las baterías, fue lo que más ayudó a refrigerar, pero ni aún así sirvió porque siguieron subiendo las temperaturas. Entonces, este tipo de estudios nos indica que ni los agentes limpios, en este caso, ni el agua, ni prácticamente nada, funcionó para contener el incendio de la batería de litio, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante lo que se hace ahí como parte de UL. Ok, ahora, hablando del tema de los pasos que suceden para que las baterías se incendien, tenemos prácticamente cuatro sectores, ¿sí? El primero o el primer paso es el abuso de la batería, cuando esta batería se ve comprometida por alguna de las cuatro razones que yo ya les mencioné. Y después pasamos a la etapa de liberación de gas, ¿sí? Esa exhalación de gas que yo les enseñé que sucede en la imagen térmica. Luego va la parte de humo, ¿sí? Y luego viene la parte de fuego, ¿vale? Entonces, podemos decir que este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4, ¿sí? Lo que sucede es que en el 1 y el 2 tenemos minutos de reacción. Nosotros tenemos más o menos entre que se detecta el gas y se quema la batería alrededor de minutos, ¿sí? Por estudios que hemos realizado. Y del 3 al 4 tenemos segundos, ¿sí? Segundos de reacción. Entonces, básicamente, cuando ustedes ven humo, ya hay fuego, ¿sí? En 2 segundos prácticamente se quema la batería, como lo vieron en los videos, ¿sí? Entonces, la detección de humo no es ne- eficaz para la parte de baterías de litio, ¿no? Lo que necesitamos detectar es humo, perdón, es gas, y eso se hace a través precisamente de la tecnología que hoy les voy a presentar, que se llama Lion Tamer, en la cual detectamos ese gas en una etapa temprana y mandamos a apagar el banco de baterías para salvarlo, ¿vale? Voy a hacer una pausa para ver si tienen alguna duda, Sí, correcto, Oscar. Por aquí ya se empezaron a disparar algunas dudas ¿ok? y voy a hacer lectura a una que escribe Juan Carlos y dice, una consulta, el rango de temperatura de operación de las baterías Lion, bueno, ion litio, ¿cuál Ujú. sería lo más adecuado? Y si se tiene también el dato de... Ah, no me deja leer aquí. No te preocupes, la voy respondiendo. Esa es una pregunta para el fabricante de baterías. Ellos dicen cómo tienen que operar las baterías, pero más o menos las temperaturas a las que encontramos, en las cuales son refrigeradas por aire, pues van alrededor de los, ¿qué te gusta? 18 grados, 20 grados, más o menos, 16, inclusive algunos, dependiendo del lugar y la aplicación y lo que dicte el fabricante, ¿no? Esa es una pregunta realmente del fabricante de baterías, ¿no? Ok, A ver, correcto. ¿cuál era la? Ujú. Sí, la siguiente, Diana Pérez. ¿Puedes repetir el número de datasheet de FM para baterías de litio? Ah, sí, se llama 5-33. 5-33. Ahí Ujú. toma nota, Diana. Perfecto. Edmundo, ¿tendrás la referencia del estudio en las baterías donde identifican el perfil de las temperaturas? Sí, claro, es público. Si ustedes lo buscan, UL 9540A es un documento público. Si me mandan un correo al final, yo les puedo enviar la referencia tanto de la de FM Global como la de UL 9540A. Perfecto. Por aquí creo que también levantaron una manita. No sé si quieran abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi consulta va relacionada con el tema de la capacidad
del sistema de baterías que se mencionó en los centros de datos. Ujú. Todavía no llegamos a la parte del producto, pero para los lugares, los centros de datos donde hay racks que tienen servidores y baterías, ¿ustedes tienen alguna referencia de producto para este tipo de soluciones que también le llamamos centro de datos? Son pequeños, pero hay soluciones donde las baterías de litio están dentro del gabinete y ya Ujú, hay infraestructura de TI dentro. ¿Ahí ujú. cómo lo refieres? Ahorita lo Esa vemos, sería mi sí. duda. Ahorita Gracias. lo vemos, lo vamos a hablar ahorita, ¿sí? Ok, pues adelante, Oscar. Listo. Ok, entonces, ese es el tema, ¿no? Aquí hay algo muy importante que hay que entender en la composición de los gases, ¿sí? He sido muy reiterativo con esta palabra, solvente del electrolito, ¿sí? Esta es una gráfica que muestra la concentración del gas en el eje vertical y el tiempo que transcurre desde que la batería ventila hasta que se quema, ¿sí? Lo que más encontramos al inicio son solventes del electrolito, es lo que más hay, ¿sí? Lo que menos hay son compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono e hidrógeno. Esto es lo que menos hay, ¿sí? Y aquí es donde les pregunto yo, ¿ustedes qué creen que convenga detectar? ¿Lo que más hay o lo que menos hay? Evidentemente, lo que más hay, ¿no? Porque es el testigo más fiel, el más inmediato, ¿sí? Entonces, hay algunas tecnologías que están centradas en detectar este tipo de cuestiones, ¿sí? No son tan eficientes como lo es Lion Tamer en este caso, porque nosotros detectamos lo que más hay al principio, solventes del electrolito, ¿sí? Además de que estos detectores realmente pueden detectar todo el espectro de gases completo en la reacción, pero lo que más importa son los solventes del electrolito, ¿vale? Entonces, ok, ¿qué acciones de mitigación tenemos cuando tenemos un banco de baterías o, perdón, una detección de gas? ¿Sí? Lo que se recomienda primero es apagar el sistema, como lo pide NFPA, ¿sí? Yo desconecto la carga para que se enfríe. Eso lo pide NFPA, así tiene que ser para que se enfríe, ¿vale? Número dos, iniciar la ventilación. ¿Por qué? Los gases que despiden las baterías son tóxicos, ¿sí? Si una persona entra ahí, puede estar comprometida su salud. Entonces, es importante que retiren esos gases de ahí, abriendo dampers de ventilación, para que puedan precisamente eh, eh, llevar esos gases al exterior, ¿no? El tercero, contrario a lo que es un incendio tradicional, se recomienda ingresar más aire a menor temperatura, ¿sí? Porque cuando aún no es incendio, en este caso, lo que queremos es que la batería se enfríe a toda costa. Lo que más importa cuando hay una detección de gas es enfriar la batería a como dé lugar, ¿sí? Por eso, contrario a otros incendios, esto es lo que se recomienda, ¿vale? Una alarma local, precisamente para ver en un panel de incendio o en algún centro de control que hubo un desperfecto en una batería, y una alarma remota a través de cualquier medio digital, electrónico, como hoy en día se puede hacer con el CLSS de Honeywell, ¿sí? Que puedes mandar mensajes inclusive hasta el smartwatch, a un teléfono celular, a una pantalla, lo que sea, ¿no? Entonces, estas son algunas de acciones de mitigación recomendadas cuando se detectan estos tipos de gases, ¿no? Ok, entonces, vamos a hablar ahora sí 100% de lo que ahorita preguntaba el compañero, las aplicaciones y el producto, ¿sí? Les voy a presentar el producto que se trata de un equipo que hoy en día va en la generación 3, ¿sí? Va en generación 3 del producto y se llama Lion Tamer, como lo he venido comentando, ¿sí? Es un sistema que trabaja de forma modular. Lo vamos a ir explicando de lo particular a lo general, ¿sí? Es decir, de abajo hacia arriba. Nosotros tenemos una cadena de sensores que puede ser de hasta 12 sensores. Esos sensores trabajan en daisy chain. Para quien no sabe lo que es daisy chain, es que la salida de uno es la entrada del otro y es un puente entre ellos, ¿sí? Una conexión seriada. Entonces, ese daisy chain va reportando en un protocolo que se llama Canvas hacia una caja que es un hub, ¿sí? Vamos a verlo a detalle. Empezando por el tema de los sensores, ¿sí? Los sensores son de esta naturaleza, como ustedes pueden ver acá en la pantalla. Son como rectangulares, más o menos, son muy pequeñitos. Estos sensores tienen una unidad de rack de espaciamiento para poder ser montados en los racks de baterías, ¿sí? Y tienen
un puerto de entrada de RJ45 y un puerto de salida para conectarse en Daisy Chain, como les había comentado, ¿sí? Están estriadas las tapas o tienen rejillas, ¿sí? Para poder medir el gas que entre al sensor. Realmente el sensor está cubierto por esa carcasa, pero el elemento reactivo viene en la parte de adentro, ¿sí? Esta tecnología, la magia que incluye, digamos, es que tiene un elemento que trabaja por un proceso de oxidación metálica para reaccionar con todos los gases que les acabo de comentar, específicamente con el solvente del electrolito, ¿sí? Entonces, este sensor es muy potente, la verdad es que cada vez lo han ido perfeccionando más y más y más. Sus orígenes son en los militares de la milicia de los Estados Unidos, porque cuando transicionaron de la energía nuclear a la parte de baterías de litio cargadas, se quemaban en las profundidades. Entonces, esta empresa le pidieron la misión de generar un sensor que permita registrar esos gases y poder mitigar ese incendio. Entonces, la verdad es que tiene una investigación y desarrollo de más de 30 años. Es muy interesante lo que han logrado con estos sensores y particularmente este equipo puede, con señales de gas, como les comenté, de humedad y de temperatura. Entonces ustedes pueden tener un barrido muy completo de cómo se encuentra el banco de baterías, ¿no? Ahora, existen dos tipos de sensores, el sensor de monitoreo y el sensor de referencia. El de monitoreo es de color negro y el de monitoreo se instala en cada uno de los bancos de baterías, ¿sí? Los bancos de baterías son de distintas naturalezas. Hay bancos de baterías abiertos, cerrados, con rejillas, de muchas formas, como los que ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? Entonces, normalmente se utiliza un sensor en cada uno de los racks, uno a uno. Hay veces o aplicaciones, por ejemplo, que tienen un pasillo caliente que permiten utilizar un sensor para 2 o 3 racks dependiendo de la configuración. Se tiene que analizar caso por caso, ¿sí? Entonces, este es el sensor de monitoreo, uno a uno en cada uno de los racks, ¿ok? Ahora, el sensor color azul, que su tapa es color azul, se llama sensor de referencia y sirve precisamente para dar una referencia de los gases que pueden entrar a la atmósfera, ¿sí? Vamos a suponer nosotros que tenemos una aplicación en la que, como este contenedor, tenemos bancos de baterías, cada sensor está en su gabinete correspondiente y los puntos que están en color azul corresponden a las entradas de ventilación del lugar, por ejemplo, una rejilla de aire acondicionado o una puerta físicamente, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que si hay algún gas en la atmósfera exterior y ese gas entra en ese lugar, los sensores de monitoreo pueden estar causando falsas alarmas. Para que eso no suceda y no mandemos desconectar el banco de baterías por una falsa alarma, colocamos estos sensores de referencia para que nos indiquen que se debe de inhibir una alarma si la detectamos primero en ese punto, ¿sí? Entonces, es como darle una confianza mayor al cliente de que va a tener realmente un sistema que le avise cuando le tiene que avisar, ¿ok? Ahora, después de esa cadena de sensores tenemos un terminador. El terminador es básicamente un dispositivo que le dice dónde debe de parar el poleo o la comunicación entre el bus, ¿sí? Es una tarjetita, una pastillita que tiene un puerto RJ45 y se conecta en el último sensor. Ahí se pone y ahí se queda, ¿sí? Entonces, de ahí vamos, digamos, ahora hacia lo que es el hub, que es la cajita que precisamente conjuga todas las señales de los sensores. Este hub es muy sencillo de entender. Prácticamente cambia el protocolo de comunicación. Por un lado habla español y por el otro lado habla inglés, hagan de cuenta, ¿no? Que traducido a un lenguaje técnico, por un lado habla Cambus y por el otro lado sale con un protocolo IP, ¿sí? Eso es lo único que hace. Porque de ahí en adelante, aguas arriba, nos vamos a conectar precisamente con un switch, ¿sí? Este switch que está aquí es un switch que se maneja de varios puertos dependiendo del tamaño del proyecto, ¿sí? Los hay de 5, de 8, de 16 puertos. Inclusive en alimentación tipo PoE existen de 4 y de 24 puertos. Entonces ustedes colocan el hub en cada uno de esos puertos, dependiendo de cuántos hubs tiene, va creciendo el sistema, ¿ok? Ahora, analizando el diagrama que vimos al principio, seguimos hacia el controlador, ¿sí? Es el siguiente eslabón en la cadena. El controlador es una cajita, como la que ven acá, que es una computadora industrial embebida Linux, ¿sí? Que tiene 2 puertos. Uno es precisamente para toda la parte de red, ¿sí? Y el segundo es para Modbus.
este sistema habla Modbus también. Entonces ustedes pueden conectar todas las configuraciones a través del switch o mandar toda la información a través de un protocolo industrial que es Modbus, ¿vale? Se puede integrar con un BMS, tiene, en fin, muchas conexiones y mucha información que te puede dar. Te puede dar valores flotantes de la información, como la temperatura, la humedad relativa, el gas, etcétera, ¿no? Y después seguimos hacia la parte de eh, el módulo de relevadores. El módulo de relevadores es un dispositivo muy interesante que lo que hace es muy sencillo, pero es donde sucede la magia del Lion Tamer. Es un equipo que se conecta vía IP a través de su puerto con el switch, ¿sí? Y tiene 16 relevadores que se pueden utilizar para precisamente mandar a apagar el banco de baterías, ¿sí? Cuando yo detecto una señal de gas, lo que hago es mandar un pulso de desconexión a una entrada que se llama dry contact, contactos secos que tiene el banco, ¿sí? Y yo mando ese pulso para que bote el switch, para que la carga se bote y no siga la carga de ese banco en específico, que se enfríe, ¿sí? Entonces, yo mando esas señales y puedo sacar tantas señales como yo quiera. Inclusive puedo mandar señales de problema y señales de alarma. Puedo hacerlo por región, o sea, por zona, por detector en específico, por sistema completo, etcétera, ¿no? Esta gráfica representaría lo mínimo, que es lo que pidió la NFPA, en la cual yo reporte problemas y alarmas a un cerebro o a un panel de incendio, ¿sí? A un PLC, lo que sea, un punto centralizado, y de manera simultánea yo puedo tener relés de desconexión para el banco de baterías y prevenir los incendios, ¿sí? Entonces, este módulo de relevador es programable y configurable para que ustedes puedan hacer lo que ustedes quieran con las alarmas, ¿sí? Y para finalizar, viene el tema de la fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación que existe en dos configuraciones, en 12 volts y en 48 volts, ¿sí? Esta fuente se puede utilizar en Real DIN. De hecho, toda la solución se puede montar en un Real DIN para que quede muy compacto. Y es lo que alimenta a todos los dispositivos de la solución, ¿sí? Todo trabaja a 12 volts. Lo único que falta es el tema del software. Básicamente el software viene embebido en el controlador, no hay que gastar en un software costoso, ni licenciado, ni nada. Ya viene embebido ahí, tú te metes con una dirección IP y puedes hacer todas las configuraciones tanto de puesta en marcha, ¿sí? Como la parte de diagnóstico y monitoreo, ¿vale? Entonces, en una arquitectura ya mucho más grande, una arquitectura distribuida, ustedes verían algo como lo que se ve aquí en la imagen, ¿sí? Donde se ven las cadenas de los sensores que yo les comenté, reportando un hub, ¿sí? Ese hub puede reportar a un switch y ese switch puede reportar a otro switch y a su vez al controlador, ¿eh? Entonces yo puedo barrer un área muy, muy grande con un solo controlador. La capacidad que tiene este controlador es de hasta 100 sensores, ¿sí? Entonces yo puedo agrupar esos 100 sensores en uno solo y tener muchos cuartos eléctricos siendo monitoreado al mismo tiempo, ¿no? Voy a hacer una pausa para ver si tienen alguna pregunta hasta aquí. Correcto, Oscar. Por aquí hay una pregunta y dice, ¿la fuente está aprobada para sistemas contra incendios? Ok. La fuente, bueno, me voy a regresar un paso atrás. Lion Tamer no es un sistema de life safety, ¿sí? Lion Tamer es un sistema para proteger bancos de baterías, es más para la parte de operación. Todo lo que tenga que ver con regulaciones de life safety va dentro del panel, ¿sí? Es decir, yo puedo agregar dispositivos al panel, estos dispositivos al panel para que él sea el primer punto de contacto y esté monitoreando todos los parámetros de salud y los de alarmas, el mismo panel, ¿sale? Entonces, la fuente en sí es una fuente genérica. Ustedes pueden utilizar una fuente, ya sea esta fuente o utilizar cualquier otra fuente que esté certificada UL, lo que sea, para manejar esta solución, ¿no? Tienen que entregar 12 volts, es importante. Ok, muy bien. Por aquí pregunta Omar Sandoval. Para enfriar la batería que presentó el fenómeno, ¿qué es lo que se hace además de que el relevador desconecte la batería?
eh, se baja la temperatura del aire para que enfríe más fuerte, ¿no? Perfecto. Pregunta Giovanni Lucio. ¿El módulo de relé se puede utilizar para integrar a un panel de incendio por contacto seco la solución? Sí, como lo mostré, exactamente. Ok, muy bien. Y por ahí creo que alzó la mano José Guadalupe. Ujú. Muchas gracias nuevamente. Oye, y mi duda es, ya que colocamos los sensores y dentro de los racks, ¿tiene alguna necesidad de hacerlo como encapsulado? Es decir, el flujo del aire acondicionado, ventiladores o todo lo que pudiera haber para enfriamiento o extracción, ¿no le afecta para su efectividad en el senseo del gas? Sí, buena pregunta. Ok, para responder esa duda, les voy a enseñar algunos casos de éxito donde tenemos instalado estas tecnologías. Tenemos sistemas de almacenamiento rural, como el contenedor que se ve acá arriba, ¿sí? El sensor es este que está aquí y está puesto acá, ¿no? Obviamente la foto es muy pequeña, no se alcanza a ver, entonces por eso le hice un zoom y lo coloqué ahí. Esa es la parte posterior del banco de baterías. En estos casos, que son unos data centers, que tenemos en este caso 18 puntos y en el otro caso son, bueno, hoy en día ya creció, son más como 120 puntos más o menos. Los sensores se montan en la parte superior hasta atrás del rack, ¿sí? Tú abres la puerta del rack, ahí colocas el sensor en la primera fila de donde están las baterías, o sea, las baterías empezarán ahí, de ahí para abajo, ¿sí? Entonces aquí se puede ver un lugar donde tenemos 4 UPS, cada uno con un banco de baterías, perdón, con un gabinete y un sensor en cada gabinete, ¿sí? En este caso tenemos 4 bancos de baterías, aquí serían 4 sensores y 4 y 4 y 4, ¿no? Serían 16. Entonces, este lugar tiene un enfriamiento en la parte superior, como pueden ver aquí las rejillas del aire acondicionado, ¿sí? Enfría de manera general. Por eso es importante colocar el sensor en la parte superior hasta arriba, ¿sí? Porque no hay una direccionabilidad del aire. El deber ser es que yo en, digamos, en un proyecto tuviera los bancos de baterías, ¿sí? Vamos a suponer que este es el banco de aquí. Bueno, lo voy a dibujar acá. El banco de baterías en otras regiones, no en Latinoamérica, sucede lo siguiente. Le ponen un ducto de aire acondicionado que va, por ejemplo, de abajo hacia arriba. Entonces, ahí tú montas el sensor arriba y de lado, ¿sí? En otros casos lo puedes tener de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, tú puedes colocar el sensor en una parte media, ¿sí? Viendo hacia abajo. Si tú tienes el aire acondicionado de arriba hacia abajo, lo montas abajo y viendo hacia un lado. Pero eso es en Estados Unidos y en Europa y en países de primer mundo. Aquí yo no he visto un solo proyecto que tenga un aire acondicionado dedicado para las baterías de litio. Probablemente los haya, a lo mejor nuevos, ¿sí? Pero realmente todos tienen una inyección en el techo o en una rejilla lateral y el banco de baterías está genérico, el aire es genérico, ¿sí? Es general. Entonces, lo que puede pasar ahí es que el aire se desplace por todos lados y se lleve el, el gas, ¿sí? Por eso es importante que cuando ustedes tengan un banco de baterías completo, vamos a suponer este que tiene 4 bancos de baterías, ¿sí? 4 racks, perdón, ustedes colocan un sensor en cada rack, ¿sí? Y cuando detecten la alarma en un sensor, tienen que apagar todo el banco completo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar. Si yo tengo inyección de aire y el aire se lleva todo el gas, puede ser que la batería que falle sea la del número 4, pero el número 2 sea el que la detecte, ¿sí? Porque el gas fue llevado por el aire, ¿sí? Eso es. ¿Con eso respondí? Sí, muchas gracias. Fíjate que hace todo el sentido el acondicionamiento ambiental por banco de baterías. Pues me pone a pensar un poquito el tema del riesgo, de que si yo ya tengo un riesgo, mando a pagar el banco y lo tengo que enfriar, me pone a pensar un poquito sobre el tema de riesgo y costo total de inversión. Pero bueno, ya creo que esos son temas más específicos, igual y te mando un correíto, pero te Sí, agradezco claro. la explicación. Sin problema. Realmente la inversión es bajísima, estos sensores no son costosos y además el banco de baterías cuando tú lo desconectas de forma automática empieza a perder temperatura, ¿sí? O sea, no es que tú tengas que ahora poner un super aire acondicionado para enfriarlo, no, el mismo aire acondicionado funciona
En cuanto tú desconectas la carga, empieza gradualmente a bajar de temperatura, ¿vale? Para la pregunta que me hicieron acerca de los bancos de baterías que tienen baterías adentro, ¿sí? No sé si todos han visto ese tipo de configuraciones, pero lo que decía él es, yo tengo servidores, por ejemplo, en la parte de arriba y abajo tengo mis baterías, ¿sí? En ese caso de las configuraciones, podemos ver si tienen un pasillo frío y pasillo caliente y aprovechar más el sensor para poner en la parte baja del rack un sensor cada 2 o 3 racks, dependiendo, ¿sí? Entonces podemos aprovecharlo aún más porque el aire sale a un punto común que es el pasillo caliente, ¿sí? En ese sentido. Ahora, hay otros sensores mucho más compactos del Ion Tamer eh, que son uno a uno. Es un controlador y un único sensor, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se puede poner de manera aislada ese arreglo, que es mucho más económico, tiene menos electrónica, dentro de ese gabinete, uno a uno. Cada gabinete llevaría uno, ¿sí? Ok, vamos a las siguientes preguntas. Y muy bien, pregunta por aquí María Panza. ¿El equipo Lion Tamer ya tiene la aprobación UL o FM? Sí, ok. UL, aquí hay dos cuestiones de UL, ¿sí? No es como el UL de los paneles de incendio de los detectores fotoeléctricos, ¿sí? Hay distintas UL que aplica porque esta es la parte de gas, ¿sí? El primero que aplica es el sistema está certificado UL 6101, ¿sí? Para el sistema completo, ¿sí? Y hoy en día acaba de salir una adecuación a la UL que es la 2075 y está enfocada en la parte de la concentración del hidrógeno y no debe de pasar su 10% de nivel de explosividad. También el producto ya está certificado para eso, ¿vale? Perfecto, interesante dato, Oscar. Ujú. Y bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas. Ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Entonces, pues para finalizar nada más, Oscar. Claro, pues miren, este es un mercado muy nuevo, inclusive hay aseguradoras, hay entidades que todavía no conocen mucho acerca de estas aplicaciones, ¿sí? Es entendible que hoy está saliendo tanto pues la tendencia a utilizar baterías y por ende sus riesgos. Entonces, es cuestión de todos ir concientizando al mercado de los riesgos que existen en torno de estos sistemas de almacenamiento de energía y cuenten con todo nuestro apoyo de verdad para brindarles, como ahorita me pidieron, documentación que no es propia de la marca de nosotros, pero que ayuda mucho a fortalecer la educación en nuestra región en cuanto a las normativas, las pruebas que se hicieron, qué temperaturas se alcanzaron, cuáles son los casos donde se detectaron, casos de éxito que tenemos, muchas cosas, ¿no? Este es, por ejemplo, lo que les estoy poniendo acá en la pantalla, es un demo kit que nosotros tenemos armado y que podemos hacer una prueba real con un gas en específico que nosotros tenemos para hacer la activación de los sensores y que ustedes vean cómo funciona y que el usuario final se convenza realmente de que eso sería una detección adecuada, ¿no? Entonces, podemos con muchísimo gusto acompañarlos a una cita, ya sea a sus instalaciones o con un cliente, a demostrar esta tecnología. De hecho, nos está yendo muy bien en temas de data center, sobre todo acá en la región. Están adoptando de manera sorprendente y la verdad es que muy agradecidos con todos los usuarios finales porque se están sumando muchísimo a esta tecnología. Cada vez son más los casos de éxito en México y en la TAM que tienen esta tecnología instalada, ¿no? Entonces la tenemos bien probada y podemos ver referencias inclusive de esto y todo lo demás, ¿no? Entonces cualquier cosa que necesiten yo con mucho gusto los puedo atender. Muy bien, Oscar. Pues muchas gracias. Nada más aquí una pregunta. No sé si me pudieras compartir esta presentación para compartirlo con los asistentes y realmente pues quien esté interesado te puedan Ujú. contactar. Y yo de igual manera pues te voy a pasar algunas preguntas. Por aquí creo que al final hicieron otras para que contestes personalmente. Y bueno, pues hemos llegado al final. Perfecto. Bueno, pues mil gracias, claro que sí, yo te la hago llegar ahorita y para que se las puedas reenviar y cualquier cosa, contáctenos ahí al correo, déjenme lo vuelvo a poner para que ustedes lo tengan, ya sea que contacten a la asociación o que me contacten directamente a mí y me hagan llegar la información, ¿no? Mi correo es oscar.salazar@honeywell.com.
o @extralis.com. Cualquiera de los dos funciona. Perfecto. Pues muchas gracias, Oscar, y que tengas muy buen día. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias.